Buenos días, Panamá. Hoy es martes 8 de septiembre. Bueno, un día en el que siguen los casos controlados. Y vamos a ver cómo reaccionamos a esta apertura ayer de la construcción y de ciertas actividades económicas. Un día también en el que fue FCC a la asamblea. Allí la tía Mayín dijo que debería estar ahí. Es Stevenson Girón, que fue el que paralizó la obra. En el mundo, la Corte Suprema de Justicia confirma la pena a Rafael Correa, lo que trastoca todo el juego electoral venezolano. Además, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela ahora que Europa parece tomar la batuta en pos de esa ansiada búsqueda de la paz y la democracia? Un momento en el que Juan Guaidó pues convoca un pacto unitario. ¿Será pues que Enrique Capriles se suma pues en esa como una confusión que hay en Venezuela? Ayer se realizó la reconstrucción del caso del asesinato múltiple de Colón. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente y por Canal 21 en Next TV. Tranquilo ahí, tómese su cafecito, mire la noticia, escuche la radio. Nosotros le vamos a mantener informado, muchas cosas que contarles. Oigan, en primer lugar, Fernando, permítame expresar mis sentimientos por la desaparición física de un gran panameño, el abogado Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez ayer. Cuya historia es una historia ligada al movimiento estudiantil, a la lucha por la soberanía, a la lucha por el rescate. Es de ese canal, de esos panameños de los que yo hablaba en el día de ayer. Él es uno de los miles y miles de panameños que lucharon y seguimos luchando por la independencia de este país. Uno más que se nos va. Resulta ser que él es el papá de Zulay Rodríguez. Zulay, de la otra joven Rodríguez que trabaja Rocío. con el Contralor, Rocío. Mi solidaridad con ellos, con ellas, y mi expresión de aprecio a ese gran caballero, a ese gran hombre, gran luchador, gran controversial. Bueno, hombre controversial, pero ¿quién no es controversial en esta vida? El que esté libre de pecado, que levante la mano. En la lucha contra el colonialismo, los colonialistas, los del poder real y los subalternos de los colonialistas siempre se ensañaron con Rafael. las luchas de los estudiantes. Bien, los panameñistas fueron uno de los más perseguidos en esas luchas. Bien, hablemos un poco de lo que está pasando en el mundo. Expreso mi solidaridad pues con la familia y reconozco, la gente muere cuando uno los olvida. Solamente. A don Chino Zucari, que ya salió del hospital, hombre, después de estar bastantes semanas. Así que igual que el amigo de Pedro Rivera, ¿cómo se llama? Nando Martínez. Nando Martínez, ya también salió. Vi un tuit que le decía que Nando le dio un derechazo al COVID. Mejor diga que le dio un izquierdazo, ¿eh? Sí. ¿Por qué le tiene que poner derechazo si él no es de derecha? Viniendo de Nando más bien cabe un izquierdazo. Sí, yo diría que a lo mejor le pongamos un izquierdazo. Bien, algunas cosas están pasando en el mundo. Quisiera hablarles un poco de lo que pasa ayer en los Estados Unidos. Recuerde que la elección más importante del mundo, por el país que se trata, pues no se trata de cualquier país, se trata del país más grande del mundo en términos militares, en términos económicos, un país que estamos nosotros ligados por nuestra cintura estratégica. Sí. Entre odios y amores, los Estados Unidos representa a uno de nuestros aliados. Acuérdense que con los imperios uno nunca debe tener relaciones de que somos amigos, ¿no? Hay intereses comunes. Es en la búsqueda de ese interés común. Uno puede ser amigo de gente del pueblo de los Estados Unidos, como por ejemplo usted tiene amigos en los Estados Unidos, yo tengo amigos inmensos en los Estados Unidos, en los medios de comunicación, en la rama militar de los Estados Unidos, en todos lados, en la ciencia, etcétera. Bueno, lo dicho ayer por el señor Trump realmente es... Yo creo que desde Eisenhower, cuando advirtió de aquel complejo militar industrial, ningún presidente había sido tan desafiante con el establishment militar. Y dijo, no es contra los soldados, sino contra los generales. También hay que decir que Trump es el primer presidente desde 1928 que no interviene militarmente en ningún lado. Bueno, yo
directamente. No interviene militarmente, pero da órdenes para sancionar económicamente a los pueblos. Exactamente. Pero yo quiero, usted usa una palabra muy amable. Yo escuché al presidente Trump no hablar desafiantemente. Yo creo que el presidente Trump lo que hizo fue una barbaridad ayer. Una de esas cosas típicas de él. Cuando él se refiere a los oficiales de alta graduación, generales, el Estado Mayor, de todas las fuerzas, diciendo que a ellos lo único que les interesa es hacer guerras y que las compañías que producen material bélico se sientan felices y deben entender cosas que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos, incluyendo a Eisenhower, se refirió al establishment militar de esa forma. Jamás en la historia de los Estados Unidos había pasado eso. Y personalmente me llamó mucho la atención y me molestó lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Le voy a decir por qué. Nosotros en la República de Panamá, que hemos bregado con el ejército de los Estados Unidos y hemos bregado con parte de esa estructura de dirección superior, de generales, coroneles, mayores, aquí, cuando se fueron, tenemos una concepción diferente de ellos. Recuerde que le conté que por allá por el año 75, el general Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, se reunió con el general Torrijos y su Estado Mayor aquí. Y él impulsó y se comprometió, dio su palabra de que el Pentágono apoyaría nuestras reivindicaciones. Bueno, él fue, como militar, él fue conceptualmente responsable y nos apoyó en ese camino. Y nuestros negociadores en la parte militar, como Adolfo Ahumada, que puede decirlo con toda precisión, y Jimmy Arias, le podrán decir a ustedes, los militares norteamericanos de alto nivel jugaron un papel fundamental en entender lo que estaba ocurriendo y apoyaron el proceso de la descolonización de este país. Ahí por ahí está vivo, y lo escuchan ustedes y los leen, el mayor Felipe Camargo, que junto con nosotros bregamos con la alta oficialidad de los Estados Unidos. Les menciono un nombre nada más, el general Vernon Walter, que era uno de los asistentes del doctor Kissinger y que participó en todo el proceso negociador de la paz con Vietnam. Él estuvo aquí y vino a conocer al general que lo derrotó, se refería a Torrijos, y con él nosotros desarrollamos un nivel de respeto, de aprecio, igual que muchos generales. Le recordaba el caso del general Timmerman, que fue jefe del Comando Estratégico de los Estados Unidos en Corea del Sur, que cuando supo que nosotros estábamos buscando, buscando el camino para abrirnos con mejores relaciones hacia Corea del Sur, no vaciló en ningún momento en abrirnos las puertas con las influencias que tenía él como general en Corea del Sur, para que Gabriel Lewis Galindo, nuestro embajador y amigo personal de él, ¿no?, pudiera a tener acceso, y nos ayudó a mejorar nuestras relaciones con Corea del Sur. Lo que quiero decirle con esto es que quienes conocemos el establecimiento militar de los Estados Unidos, los generales no deciden cuándo se hace una guerra. Quienes deciden cuándo se hace una guerra y lo que quieren hacer son los políticos. Sí, pero ahí, yo por ejemplo, hay un libro que es premio Pulitzer del año 2009 o 2008, que se llama La Casa de la Guerra. Es sobre las relaciones que hay dentro del Pentágono y hasta qué punto esos militares son los que infunden ese terror de que el enemigo siempre está mejor armado. Fue la constante durante la Guerra Fría y ahora lo están también haciendo con China. Sí, y son los que hacen que se creen carros de combate. Y ese complejo militar e industrial, que yo creo que el único que controló esa bestia fue Eisenhower, cuando lo advirtió en el último discurso de su gobierno. Lo advirtió, pero no hizo para controlarlo. La industria, una cosa es a la industria militar norteamericana, y otra cosa es lo que el presidente Trump está haciendo con el alto mando, que tiene mejor preparación que él, de punto de vista profesional, pero además lo que él está diciendo de ellos es una cosa que ningún presidente de ese país debe hacer. Me parece, porque yo conozco civiles que son más guerreristas, ¿no? Ahí tiene usted a el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
utilizando un argumento de que tenía un problema de espuelas en los huesos, no fue al servicio militar. No fue. No. Lo esquivó. Y él dice que los otros eran unos tontos porque no supieron cómo esquivarlo. No, y cuando dijo lo de McCain, que Y no lo capturan. Y dijo que era que McCain era un loser. Pues lo habían capturado. Que estuvo 5 años preso. Bueno, que es que muchos norteamericanos fueron presos. En una guerra, cuando es verdadera, tú mueres, eres preso o te torturan. Claro. Entonces me llamó y me lastimó que el presidente de los Estados Unidos estuviera hablando en esos términos. Pero como si fuera poco ayer, sale a la luz pública una nueva de los escándalos que están diariamente produciendo los Estados Unidos. ¿Se acuerda del jefe de la administración del servicio postal? Luis de Jong. Este señor ayer fue acusado públicamente de que estaba pidiéndole a sus empleados del servicio postal donaciones para el Partido Republicano y lo reembolsaba con bonos. Eso es ilegal. ¿En bono? Sí, bonos, así mismo. Así como lo está escuchando. Eso le suena como un Macondo, ¿no? De acá de América. Bien. El presidente Trump se vio ayer obligado a decir que si hay algo malo, él lo va a investigar. Pero sí está ahí. Eso surge en medio de todas estas discusiones en las que se está dando. Pero además de eso, el secretario de Justicia de los Estados Unidos dice que el principal responsable de la intervención en las elecciones de los Estados Unidos es China. Y no hay evidencia de eso. Hay evidencia sobre Rusia. Sobre Rusia. Mire, para que usted vea este proceso. Y el presidente anuncia ayer, Trump, que una vacuna estará disponible a finales de octubre, unos días antes de las elecciones. Cuando las grandes compañías están diciendo que ellas tendrán responsablemente que sacar una vacuna, probablemente a finales de año. Existe más probabilidad de que surja en diciembre que surja en octubre. ¿Qué es lo que está en juego ahora mismo? Las elecciones. Lastimosamente, al jugar con todo esto, los Estados Unidos se está haciendo un daño terrible a la imagen internacional de ellos. ¿Qué moral tienen ellos para venir y pedirle al mundo que sea transparente en el proceso electoral si no está haciendo en los Estados Unidos? Le traigo estas reflexiones porque me recuerda cuando Carter, que era comandante en jefe del ejército, negoció con nosotros. Y cuando Carter estuvo en problemas con el Shah de Irán, ¿usted sabe quién salió al rescate de ese amigo? Omar Torrijos Herrera. Porque nosotros teníamos un compromiso. Lo que hizo Carter con Panamá fue una cosa que todavía las mismas jóvenes nuestros no han dimensionado correctamente. Me preocupó mucho lo que estaba escuchando en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y ya ahí apenas estamos a 56 días de proceso electoral y todavía usted no ha visto nada. Los ataques, las el 6 de octubre va a ser muy, muy duro. Esto ha llegado a un punto en la que mejor usted ponga Netflix. Sí. En Netflix están apareciendo un montón de series. Hay una danesa nueva que habla sobre el proceso electoral en Dinamarca. Ya, véalo, ahora le doy el nombre por ahí. Que vean que todo el mundo tiene sus esqueletos dentro del closet. Interesante, porque es la política desde otra forma. Bien, desde esto aquí en Estados Unidos vamos a buscar el COVID. A nivel del mundo, hoy se reportan 27,5 millones de positivos. ¿Usted cuánto tendrá por ahí? Usted que es un hombre de las cifras exactas y aproximadamente. 27.598.327. 27 y casi 898.324. Casi 900.000 muertos. Esa es la cifra que tenemos hoy. Los Estados Unidos se encuentran 485.000. casi 6,5 millones, redondeándolos. 193.536. Es decir, y ayer pues 26.413. Es una cifra la más baja de las últimas semanas. Y solamente 299 fallecidos. Preste la atención a lo que está ocurriendo en la India. Ya la India está en el segundo lugar de más positivos. Y los muertos llegan cerca de 71.000, 72.000. 4.284.103 casos. Ayer aumentaron en 75.022 y 72.843 fallecidos. Brasil pasó al tercer lugar en términos positivos con 4.003.000. 4.147.724. Sí, 126.960 casos fallecidos. Y España es el único país de Europa
Con una con más de rebrote. más de 600.000 Ya casos positivos. medio millón de casos, 525.000, Perdón, medio millón. 549 y 29.516. Y rebrotes fuertes. Ujú. En España, en muchos países, ya hay una situación de desarrollo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le traemos estos datos? Porque ahora cuando usted vea nuestras curvas, le traemos un par de curvas nuevas para que usted en forma visual aprecie dónde estamos hoy en este proceso de apertura en la lucha contra el COVID. Y lo importante es no perder de vista el istmo centroamericano. Panamá tiene 25.232 casos activos. Costa Rica tiene 29.187 casos activos. Y Colombia, pues, que creció ayer en 5.327 casos, va a llegar a los 700.000 casos, tiene 671.848 y 21.615 fallecidos. Y en medio de toda esta situación, en esa España que le estamos hablando, Sí. de rebrote y además de una incompetencia política que ya raya en lo ridículo. Sí, lo ridículo. Ayer su amigo Iglesias, Bueno, de Unidas Podemos, y se llama así, se llama Unidas. Sí, sí. Alguien me corregía de que por qué yo decía No, se Unidas. llama Unidas Se llama Podemos. Unidas Podemos, así que se llama. Ellos hablan con el ese absurdo y se hablan ellas mismas como nosotras hemos tratado, aunque sean hombres. Los que están como... La Unidas Podemos, que una es AS y la otra es OMS. Unidas Podemos ayer dice, en la boca de el amigo Iglesias, que la República en España está cerca. Porque en el fondo él está diciendo, la desintegración de Europa, de España, está a la esquina. Y estás contento por eso. De eso trata el artículo de mi hijo hoy en el, Sí, lo en vi. el diario Panamá América. Y por eso lo traigo. Misántropos humanistas. Te lo recomiendo. Lean. Porque trata de eso exactamente, esos nihilistas que, pues, criminando a los hermanos Karamazov, andan destruyendo los mundos que encuentran. Sí, sí, ellos son, como aquí en Panamá, lo existen. Solo que hace unos días le han dado una guantera tan grande que se escondieron. Sí, Pero no han desaparecido. Ellos están allí simplemente para empujar la agenda de la destrucción. Bueno, en España, no solamente el grupo de Unidas Podemos, el ciudadano, cuando usted lo oye conversar, hablar al Partido Popular, izquierda republicana. distante de aquel discurso conceptual, de principio. No hay nada. Ahí lo que hay es que para mí, Y ya. qué arete se pone nuevo, qué propiedad tiene nueva, no qué política. Ay, España está viviendo una situación harta complicada. Que no se merece. Pero igual Inglaterra, ayer Boris Johnson, tratando de poner un alto a todas estas cosas que ha llevado, acuérdense que Inglaterra y toda la Europa, Inglaterra está en una situación de recesión fuerte, está tratando de salir del Brexit, o sea, no salirse del Brexit, sino terminar el Brexit, y le puso un ultimátum a Europa. Al 15 de octubre, si no hay, nosotros cambiamos las normas. Vamos a ver cómo reacciona Europa, porque yo creo que ya Europa como bloque es fuerte. Europa individualmente es débil, salvo Alemania, poco Francia, y los países nórdicos que se encuentran en mejor estado. Sí, pero son... Pero solos, sobre todo en este momento de distanciamiento con los Estados Unidos, es difícil. Y con el recrudecimiento de la batalla por la región de Europa Central, que es todo lo que corresponde a Rusia, todo el Mediano Oriente, toda esa área que hay por ahí, es la que define la nueva configuración geopolítica del mundo. Bueno, Que el único que ha entendido eso parece que es Emmanuel Macron. sí, y que además juega un papel relevante en eso. En nuestro continente, Ecuador y Bolivia son dos ejemplos claros de la utilización de la Corte Suprema de Justicia para inhabilitar gente. Las encuestas demuestran en Bolivia que si hoy fueran las elecciones ganaría el partido de Evo Morales El más. de 2-1. Bueno, ganaría también porque va a haber 200 candidatos. Es decir, un poco lo que pasa en Pero Venezuela. entre los 5 primeros se reparte el bloque. Sí. Juntos todos no le ganarían el más bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que descalificar a Evo Morales para que Evo no corra. Bueno, ya está la Corte, ya dictó una sentencia de que él no puede correr. Y en Ecuador, el amigo Lenín Moreno, aquel leal compañero que se unió a ultra izquierdista, ¿se acuerda? Que era más izquierdista que Correa. Bueno, ahora es más anticorreísta que nadie. Sí. Y ha impulsado para que sea descalificado y no pueda correr para nada. Wow.
Sin embargo, su partido sigue siendo El peor de todos. el líder, el de Correa. El de Correa, ¿no? El líder de las encuestas. Solo que con Correa no había forma que le ganara. Eso está pasando allá. Mientras en Colombia, la situación de las masacres. El gobierno ayer reconoció 2 nuevas masacres. La situación económica. El ministro de Defensa le llama asesinatos múltiples. Bueno, es una masacre. No son masacres. ¿No? Esto es increíble lo que está pasando aquí al lado de nuestro hermano país. Y tenemos que prestarle atención a eso porque en Colombia toda esta crisis va a provocar un éxodo. No solamente en sentido positivo para nosotros, capitales que van a venir hacia nosotros, sino gente huyendo a la violencia. Y le voy a dar una nota simpática, o por lo menos anecdótica. Ayer el presidente Trump, cuando recibía al presidente de Serbia, leía los acuerdos que según el presidente Trump, él había firmado con el presidente de Serbia. La Cámara los presenta a los dos. Y Trump hablando, agradezco a estos 2 grandes líderes, Serbia y Montenegro, por haber aprobado el establecimiento de las embajadas de Israel en Jerusalén. El presidente de Serbia no se había dado cuenta que eso estaba ahí. Y se agarra las manos, no se ve qué hacer. Hay que leer lo que uno firma. Y ahora tiene un problema. ¿Cómo explica ahora en Serbia que él firmó eso cuando eso no estaba acordado? Con eso no está acordado. Mire lo que Oye, pasa. a todos les recomiendo que lean hoy en el New York Times el artículo del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, Gross Domestic Misery is Rising. La miseria bruta doméstica está aumentando. ¿Cómo se están pauperimizando las naciones? ¿Y aquí? Esto está ocurriendo no solamente en los Estados Unidos, también está ocurriendo aquí. Y él pues pone en este foco a alguien que ha sido muy crítico de la economía de mercado, que ha pues propuesto una vía alterna y que sobre todo en un momento como este, en el cual las bolsas están volando, ¿qué es lo que está pasando a nivel de suelo? Que es lo que hemos estado nosotros hablando. Sí, y ayer con las informaciones que nos dio el director de estadística, una caída del 30% en... son números que en algunos me sonó conservador. El nivel de pobreza y pobreza extrema en Panamá ha aumentado, sin duda alguna. El desempleo es altísimo. Entonces preste la atención a todas esas cosas que están ocurriendo. También preste la atención a lo que está pasando en Japón. Hay un estudio sobre qué se daba Japón después de que el primer ministro Abe Shinzo salga del escenario. Y en Venezuela, Capriles ha desplazado a Guaidó, mientras Maduro asume casi en absoluto la conducción de ese país. Una posición dividida que va a un proceso electoral. Creo que Capriles tiene el mejor discurso hoy y ahora Guaidó llama a un proceso unitario. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Todo eso está pasando en el mundo. Unos aquí en nuestra frontera. Recuerde que Colombia y Venezuela fueron 2 países importantes en lo que ayer celebrábamos el 7 de septiembre. Tanto López Miguelsen como el presidente Carlos Andrés Pérez fueron pilares fundamentales en la ayuda internacional y en la ayuda con los Estados Unidos para la firma de los tratados Torrijos-Carter, que ya el canal es nuestro. Bueno, una parte de eso tenemos en agradecimiento que dárselo a esas hermanas República de Venezuela, de Colombia, de México, de Costa Rica, de Jamaica, entre otras. A la vuelta vamos a hablar de COVID-19, tenemos unas láminas nuevas que presentarles. Vamos a hablar sobre la guerra de los medios. ¿En qué ha quedado todo eso? Hablar de la operación Furia también, que ahora son armas, no son armas de guerra. Y FCC mantiene una posición desafiante contra Panamá. Vamos a ver todo eso a la vuelta. Así es.